10º grado. Escuela de Pastoral. Lección 2. ¿Sientes que el mundo te ataca, que la vida te pone a prueba y que a veces no tienes a nadie que te defienda? No estás solo. La Biblia nos revela una verdad increíble. Dios no nos dejó desamparados. Nos envió un abogado celestial, un amigo incondicional. Y su nombre es el Espíritu Santo. En este video, descubrirás cómo el Paráclito te defiende, te guía y te da la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier desafío. Prepárate para transformar tu vida. Oración. Amado Padre Celestial, en tu infinita misericordia, te doy gracias por este momento de recogimiento y aprendizaje. Te agradezco la oportunidad de profundizar en las Sagradas Escrituras y en las enseñanzas de tu Iglesia, que iluminan mi mente y nutren mi alma. Señor, en esta lección he meditado sobre el don del Espíritu Santo, mi Paráclito, mi abogado y defensor. Te ruego que me permitas comprender no solo con mi intelecto, sino también con mi corazón, la grandeza de este regalo. Ayúdame a abrirme por completo a la acción de tu Espíritu, a escuchar su voz en mi interior y a dejar que me defienda, me guíe y me fortalezca en cada momento de mi vida. Te pido, Padre, la gracia de aplicar estas verdades en mi caminar diario. Que el Espíritu Santo, que mora en mí, me inspire a ser un testigo fiel de tu amor y tu verdad. Que mis acciones, mis palabras y mis pensamientos reflejen la justicia y la misericordia que Él me enseña. Finalmente, te doy gracias por la certeza de que no estoy solo. Que tu Espíritu me acompañe siempre, hasta el fin de los tiempos, y que su presencia sea mi consuelo, mi fortaleza y mi garantía de victoria en mi lucha contra el pecado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Protección y garantía nuestra. Ante el Padre, como ante los hombres, Él responde por nosotros. 1 Paráclito, el Espíritu Santo, nuestro abogado defensor. En la pasada catequesis sobre el Espíritu Santo, hemos partido del texto de Juan, tomado del discurso de despedida de Jesús, que constituye, en cierto modo, la principal fuente evangélica de la pneumatología. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Juan 15:26, y que será enviado por el Padre a los apóstoles y a la Iglesia en el nombre de Cristo, en virtud de la redención llevada a cabo en el sacrificio de la cruz, según el eterno designio de salvación. Por la fuerza de este sacrificio, también el Hijo envía el Espíritu, anunciando que su venida se efectuará como consecuencia y casi al precio de su propia partida, cf. Juan 16:7. Hay, por tanto, un vínculo establecido por el mismo Jesús entre su muerte, resurrección, ascensión y la efusión del Espíritu Santo, entre Pascua y Pentecostés. Más aún, según el cuarto Evangelio, el don del Espíritu Santo se concede la misma tarde de la resurrección, cf. Juan 20:22. Se puede decir que la herida del costado de Cristo en la cruz abre el camino a la efusión del Espíritu Santo, que será un signo y un fruto de la gloria obtenida con la pasión y muerte. El texto del discurso de Jesús en el cenáculo nos manifiesta también que Él llama al Espíritu Santo el Paráclito. Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. De forma análoga, también leemos en otros textos, el Paráclito, el Espíritu Santo, cf. Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7. En vez de Paráclito, muchas traducciones emplean la palabra consolador. Esta es aceptable, aunque es necesario recurrir al original griego parakletos para captar plenamente el sentido de lo que Jesús dice del Espíritu Santo. 2. El significado de Paráclito. Parakletos literalmente significa aquel que es invocado, de parakalein, llamar en ayuda. Por lo tanto, significa el defensor, el abogado, además del mediador, que realiza la función de intercesor. Es en este sentido de abogado defensor en el que ahora nos interesa, sin ignorar que algunos padres de la Iglesia usan parakletos en el sentido de consolador, especialmente en relación con la acción del Espíritu Santo en lo referente a la Iglesia.
Por ahora, fijamos nuestra atención y desarrollamos el aspecto del Espíritu Santo como Paracletos, abogado defensor. Este término nos permite captar también la estrecha afinidad entre la acción de Cristo y la del Espíritu Santo, como resulta de un ulterior análisis del texto de Juan 3. Cristo como el primer Paráclito. Cuando Jesús en el cenáculo, la vigilia de su pasión, anuncia la venida del Espíritu Santo, se expresa de la siguiente manera: el Padre os dará otro Paráclito. Con estas palabras se pone de relieve que el propio Cristo es el primer Paráclito, y que la acción del Espíritu Santo será semejante a la que Él ha realizado, constituyendo casi su prolongación. Jesucristo, efectivamente, era el defensor y continúa siéndolo. El mismo Juan lo dirá en su primera carta: si alguno peca, tenemos a uno que abogue, Paráclito, ante el Padre, a Jesucristo, el justo. 1 Juan 2:1. El abogado, defensor, es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a los pecados cometidos, los defiende del castigo merecido por sus pecados, y los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto es precisamente lo que ha realizado Cristo. Y el Espíritu Santo es llamado el Paráclito porque continúa haciendo operante la redención con la que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. 4. La permanencia del Espíritu Santo. El Paráclito será otro abogado defensor también por una segunda razón. Permaneciendo con los discípulos de Cristo, Él los envolverá con su vigilante cuidado y con virtud omnipotente. Yo pediré al Padre, dice Jesús, y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Mora con vosotros y en vosotros está. Juan 14:17. Esta promesa está unida a las otras que Jesús ha hecho al ir al Padre. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Nosotros sabemos que Cristo es el Verbo que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan 1:14. Sí, yendo al Padre, dice: yo estoy con vosotros, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Se deduce de ello que los apóstoles y la Iglesia tendrán que reencontrar continuamente, por medio del Espíritu Santo, aquella presencia del Verbo Hijo, que durante su misión terrena era física y visible en la humanidad asumida, pero que, después de su ascensión al Padre, estará totalmente inmersa en el misterio. La presencia del Espíritu Santo que, como dijo Jesús, es íntima a las almas y a la Iglesia, Él mora con vosotros y en vosotros está. Juan 14:17, hará presente a Cristo invisible de modo estable, hasta el fin del mundo. La unidad trascendente del Hijo y del Espíritu Santo hará que la humanidad de Cristo, asumida por el Verbo, habite y actúe donde quiera que se realice, con la potencia del Padre, el designio trinitario de la salvación. 5. El abogado defensor de los apóstoles. El Espíritu Santo Paráclito será el abogado defensor de los apóstoles, y de todos aquellos que a lo largo de los siglos serán en la Iglesia los herederos de su testimonio y de su apostolado, especialmente en los momentos difíciles que comprometerán su responsabilidad hasta el heroísmo. Jesús lo predijo y lo prometió: os entregarán a los tribunales, seréis llevados ante gobernadores y reyes. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar, no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Mateo 10:17-20. Análogamente, Marcos 13:11 y Lucas 12:12 dicen: porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. También en este sentido tan concreto, el Espíritu Santo es el Paráclito abogado. Se encuentra cerca de los apóstoles, más aún, se les hace presente cuando ellos tienen que confesar la verdad, motivarla y defenderla. Él mismo se convierte, entonces, en su inspirador. Él mismo habla con sus palabras, y juntamente con ellos y por medio de ellos da testimonio de Cristo y de su Evangelio. Ante los acusadores, Él llega a ser como el abogado invisible de los acusados, por el hecho de que actúa como su patrocinador, defensor y confortador. 6. El testimonio del Espíritu y la elocuencia de los apóstoles.
especialmente durante las persecuciones contra los apóstoles y contra los primeros cristianos, y también en aquellas persecuciones de todos los siglos, se verificarán las palabras que Jesús pronunció en el cenáculo: cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré junto al Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Juan 15, 26-27. La acción del Espíritu Santo es dar testimonio. Es una acción interior, inmanente, que se desarrolla en el corazón de los discípulos, los cuales, después, dan testimonio de Cristo al exterior. Mediante aquella presencia y aquella acción inmanente, se manifiesta y avanza en el mundo el trascendente poder de la verdad de Cristo, que es el verbo verdad y sabiduría. De él deriva a los apóstoles, mediante el Espíritu, el poder de dar testimonio según su promesa: yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Lucas 21:15. Esto viene sucediendo ya desde el caso del primer mártir, Esteban, del que el autor de los Hechos de los Apóstoles escribe que estaba lleno del Espíritu Santo, Hechos 6:5, de modo que los adversarios no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, Hechos 6:10. También en los siglos sucesivos, los adversarios de la fe cristiana han continuado ensañándose contra los anunciadores del Evangelio, apagando a veces su voz en la sangre, sin llegar, sin embargo, a sofocar la verdad de la que eran portadores. Esta ha seguido fortaleciéndose en el mundo con la fuerza del Espíritu Santo. 7. El Espíritu Santo convence al mundo. El Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Paráclito, es aquel que, según la palabra de Cristo, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Juan 16:8. Es significativa la explicación que Jesús mismo hace de estas palabras: pecado, justicia y juicio. Pecado significa, sobre todo, la falta de fe que Jesús encuentra entre los suyos, es decir, los de su pueblo, los cuales llegaron incluso a condenarle a muerte en la cruz. Hablando después de la justicia, Jesús parece tener en mente aquella justicia definitiva que el Padre le hará, porque voy al Padre, en la resurrección y en la ascensión al cielo. En este contexto, juicio significa que el Espíritu de la verdad mostrará la culpa del mundo al rechazar a Cristo, o más generalmente, al volver la espalda a Dios. Pero puesto que Cristo no ha venido al mundo para juzgarlo o condenarlo, sino para salvarlo, en realidad también aquel convencer respecto al pecado por parte del Espíritu de la verdad, tiene que entenderse como una intervención orientada a la salvación del mundo, al bien último de los hombres. El juicio se refiere, sobre todo, al príncipe de este mundo, es decir, a Satanás. Él, en efecto, desde el principio, intenta llevar la obra de la creación contra la alianza y la unión del hombre con Dios. Se opone conscientemente a la salvación. Por esto, ha sido ya juzgado desde el principio, como expliqué en la encíclica Dominum et Vivificantem, número 27. 8. El Paráclito como garante de la salvación. Si el Espíritu Santo Paráclito debe convencer al mundo precisamente de este juicio, sin duda lo tiene que hacer para continuar la obra de Cristo que mira a la salvación universal, cf. y vid. Por tanto, podemos concluir que, al dar testimonio de Cristo, el Paráclito es un asiduo, aunque invisible, abogado y defensor de la obra de la salvación, y de todos aquellos que se comprometen en esta obra. Y es también el garante de la definitiva victoria sobre el pecado y sobre el mundo sometido al pecado, para librarlo del pecado e introducirlo en el camino de la salvación. Sección 2. La revelación del Espíritu Santo. A. Preparación para la venida del Espíritu Santo. 1. La promesa del Padre en el Nuevo Testamento. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Lucas 24:49. Después de los anuncios hechos por Jesús a los apóstoles el día antes de su pasión y muerte, ahora, en el Evangelio de Lucas, está la promesa de un próximo cumplimiento. En las catequesis anteriores, nos hemos basado sobre todo en el texto del discurso de la despedida, del Evangelio de Juan, analizando lo que dice Jesús en la última cena sobre el Paráclito y sobre su venida. Texto fundamental en cuanto nos trae el anuncio y la promesa de Jesús que, en vísperas de su muerte, vincula la venida del Espíritu con su partir.
subrayando así que tendrá el precio de su marcha. Por eso Jesús dice, «Os conviene que yo me vaya», Juan 16:7. También el Evangelio de Lucas, en su parte final, aporta sobre el tema importantes afirmaciones de Jesús, después de su resurrección. Dice, «Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Lucas 24:49. El evangelista reitera esta misma afirmación al principio de los Hechos de los Apóstoles, libro del cual es también autor. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Hechos 1:4. 2. El anuncio de la promesa en el Antiguo Testamento. Hablando de la promesa del Padre, Jesús señala la venida del Espíritu Santo, ya anunciada de antemano en el Antiguo Testamento. Leemos en el libro del profeta Joel, «Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Joel 2, 28-29. Precisamente a este texto del profeta Joel hará referencia Pedro en el primer discurso de Pentecostés, como veremos inmediatamente. También Jesús, cuando habla de la promesa del Padre, recuerda el anuncio de los profetas, significativo incluso en su carácter genérico. Los anuncios de Jesús en la última cena son explícitos y directos. Si ahora, después de la resurrección, se refiere al Antiguo Testamento, es señal de que quiere poner de relieve la continuidad de la verdad pneumatológica a lo largo de toda la revelación. Quiere decir que Cristo da cumplimiento a todas las promesas hechas por Dios ya en la antigua alianza. 3. La nueva ley y el corazón nuevo. Estas promesas han encontrado una expresión concreta en el profeta Ezequiel, 36, 22-28. Dios anuncia, por medio del profeta, la revelación de su propia santidad, profanada por los pecados del pueblo elegido, especialmente por la idolatría. Anuncia también que de nuevo reunirá a Israel, purificándolo de toda mancha. Y luego promete, «Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios». Ezequiel 36, 26-28. El oráculo de Ezequiel precisaba, con la promesa del don del Espíritu, la conocida profecía de Jeremías sobre la nueva alianza. «He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel, y con la casa de Judá, una nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Jeremías 31:31-33. En este texto, el profeta subraya que esta nueva alianza será distinta de la anterior, esto es, de aquella que estaba vinculada con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. 4. La ley del Espíritu grabada en el corazón. Jesús, antes de marchar al Padre, en la proximidad de lo que iba a suceder el día de Pentecostés, recuerda las promesas proféticas. Tiene presente, de modo especial, los textos tan elocuentes de Ezequiel y de Jeremías, en los que se hace expresa referencia a la alianza nueva. Este infundir en vosotros un espíritu nuevo, proféticamente anunciado y prometido, está dirigido al corazón, a la esencia interior, espiritual, del hombre. El fruto de este injertar un espíritu nuevo será la colocación de la ley de Dios en lo íntimo del hombre, en su interior, y será, por tanto, un vínculo profundo de naturaleza espiritual y moral. En esto consistirá la esencia de la nueva ley, infundida en los corazones, indita, como dice Santo Tomás, cf. I2, Q106, A1, refiriéndose al profeta Jeremías y a San Pablo, y siguiendo a San Agustín, cf. De Spiritu et Littera, CC 17, 21, 24, PL 44, 218, 224, 225. Según el oráculo de Ezequiel, no se trata solo de la ley de Dios infundida en el alma del hombre, sino del don del Espíritu de Dios.
Jesús anuncia el próximo cumplimiento de esta profecía maravillosa. El Espíritu Santo, autor de la nueva ley y nueva ley él mismo, estará presente en los corazones y actuará en ellos. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros está. Juan 14:17. Cristo, ya la tarde de la resurrección, haciéndose presente a los apóstoles reunidos en el cenáculo, les dice: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. 5. El don de la persona divina. La infusión del Espíritu Santo no comporta solamente el poner, el inscribir la ley divina en lo íntimo de la esencia espiritual del hombre. En virtud de la Pascua Redentora de Cristo, se realiza también el don de una persona divina. El Espíritu Santo mismo se les da a los apóstoles, cf. Juan 14:16, para que more en ellos, cf. Juan 14:17. Es un don por el cual Dios mismo se comunica al hombre en el misterio íntimo de la propia divinidad, a fin de que, participando en la naturaleza divina, en la vida trinitaria, dé frutos espirituales. Es, por tanto, el don que está como fundamento de todos los dones sobrenaturales, según explica Santo Tomás, y Q38, A2. Es la raíz de la gracia santificante que, precisamente, santifica mediante la participación en la naturaleza divina, cf. 2 Pedro 1:4. Está claro que esta santificación implica una transformación del espíritu humano en el sentido moral. Y de este modo, lo que había sido formulado en el anuncio de los profetas como un infundir la ley de Dios en el corazón, se confirma, se precisa y se enriquece de significado en la nueva dimensión de la efusión del Espíritu. En boca de Jesús y en los textos de los evangelistas, la promesa alcanza la plenitud de su significado, el don de la persona misma del Paráclito. 6. El Espíritu consolidará la misión apostólica. Esta efusión, este don del Espíritu, tiene como fin también la consolidación de la misión de los apóstoles en el asomarse de la Iglesia a la historia y, por consiguiente, en todo el desarrollo de su misión apostólica. Al despedirse de los apóstoles, Jesús les dice: seréis revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Seréis mis testigos. Los apóstoles escucharon esto durante el discurso de despedida, cf. Juan 15:27. En el mismo discurso, Jesús había unido su testimonio humano, ocular e histórico sobre el con el testimonio del Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Por esto, sobre el testimonio del Espíritu de la verdad, el testimonio humano de los apóstoles encontrará el supremo sostén. Y encontrará, por consiguiente, en él también el fundamento interior de su continuación entre las generaciones que se sucederán a lo largo de los siglos. Dominum et vivificantem. 5. Se trata entonces, y por consiguiente, de la realización del reino de Dios tal como es entendido por Jesús. Él, en el mismo diálogo anterior a la ascensión al cielo, insiste una vez más a los apóstoles que se trata de este reino, cf. Hechos 1:3, en su sentido universal y escatológico y no de un reino de Israel, Hechos 1:6, solo temporal, en el cual tenían ellos puesta su mirada. 7. Jerusalén, centro de la nueva alianza. Al mismo tiempo, Jesús encarga a los apóstoles que permanezcan en Jerusalén después de la ascensión. Precisamente allí recibirán el poder desde lo alto. Allí descenderá sobre ellos el Espíritu Santo. Una vez más se pone de relieve el vínculo y la continuidad entre la antigua y la nueva alianza. Jerusalén, punto de llegada de la historia del pueblo de la antigua alianza, debe transformarse en el punto de partida de la historia del pueblo de la nueva alianza, es decir, de la Iglesia. Jerusalén ha sido elegida por Cristo mismo, cf. Lucas 9:51, Lucas 13:33, como lugar del cumplimiento de su misión mesiánica, lugar de su muerte y resurrección. Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19, lugar de la redención. Con la Pascua de Jerusalén, el tiempo de Cristo se prolonga en el tiempo de la Iglesia. El momento decisivo será el día de Pentecostés.
Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Lucas 24, 46-47. Este comienzo acontecerá bajo la acción del Espíritu Santo que, en el inicio de la Iglesia, como Espíritu Creador, Veni, Creator Spiritus, prolonga la obra llevada a cabo en el momento de la primera creación, cuando el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Génesis 1:2. Consideraciones conexas. Precisando algunas expresiones que pudieran pasar inadvertidas por falta de comprensión, en esta sección iremos abundando en ellas, de modo que desaparezcan dudas e incomprensiones. El nombre de este curso, Pneumatología o simplemente Neumatología, y que el Papa Juan Pablo II emplea según aparece ya en la primera página de nuestra primera lección, da lugar a confusiones, ya que esta palabra se usa también en ambientes tales como la medicina, relacionándola con las enfermedades respiratorias que afectan a los pulmones. Conviene, pues, ir hasta la raíz de esta expresión. Los griegos, cuyo idioma era rudimentario en la antigüedad, designaban con la palabra pneuma todo aquello que, siendo invisible, producía un efecto sensible para el hombre: el soplo del viento, el aliento, la respiración, el olor, la llama, el alma, los espíritus, ángel o demonio, y más extensamente la prosperidad, la fortuna. En fin, todo lo que no tiene cuerpo, pero cuya presencia podemos comprobar por nuestra experiencia, era para ellos un pneuma. De este modo, aquel ser personal que en el discurso sacerdotal Cristo llamó el Paráclito nos ha sido designado también por esta palabra, por lo que la Iglesia lo proclama Espíritu Santo. Así también, la ciencia que se ocupa del estudio del Espíritu Santo es llamada pneumatología o neumatología, conocimiento del Espíritu. El nombre Paracletos, esto es, abogado, defensor, dado por Cristo a su Espíritu en el mismo discurso, ya ha sido suficientemente explicado en el texto, de cuyo conocimiento debe brotar para nosotros una inmensa confianza y apertura hacia el Divino Espíritu, Dios de infinita perfección y poder al igual que el Padre y el Hijo. Pues por Él se nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Algo que reviste especial importancia en esta lección es lo que se dice en la segunda parte acerca de que se nos ha dado un espíritu nuevo, puesto en el interior de nuestros corazones. En esto, que es esencial en la nueva alianza, consiste la diferencia con la antigua. En la primera, al fin, figura de la que habría de venir, el pacto entre Yahvé y su pueblo fue grabado en losas de piedra, esto es, la ley del Decálogo, en tanto que el pacto entre Dios y su pueblo en la segunda y definitiva alianza es grabado en los corazones. Por medio de la ley del amor, os doy un mandamiento nuevo, que os améis también vosotros los unos a los otros. Juan 13:34. Fijarse en ese también vosotros, pues expresa que es el mismo amor que une a las tres divinas personas de la Trinidad de Dios, que es amor en esencia. Esto es lo que se expresa en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Ezequiel 36:26-27. 10º grado, Escuela de Pastoral, Lección 2. Fin.